Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Skyfence, un producto de Imperva. Mi nombre es Sergio Casado Cordón, System Engineer aquí en Exclusive. Y bueno, en pantalla tenéis mis datos de contacto, mi correo electrónico y como os comentaba, pues vamos a ver lo que es Skyfence. El título de la presentación habla de la visibilidad y el control de las aplicaciones cloud. Y bueno, como veis ahí, pues bueno, sancionando o sin sancionar ese control, ¿no? Ese acceso a esas aplicaciones. Entonces, pues bueno, vamos a pasar ya a ver el orden del día. Y bueno, empezaremos a explicar qué es Skyfence, cuál es la situación actual del mercado, por qué existe la necesidad de Skyfence y luego pues los casos de uso más usuales de esta herramienta, consideraciones a la hora de desplegarla y finalmente haremos una demo de lo que es la herramienta y habrá un espacio para ruegos y preguntas. Bueno, más bien preguntas, espero que haya unas cuantas. Muy bien, pues ¿qué es Skyfence? Pues ya sabéis que cada vez más se está escuchando esas palabras que acaban en AS, ¿no? En AAS, Infrastructure as a Service, Service as a Service. Entonces, pues bueno, en ese ambiente lo que tenemos es un montón de aplicaciones que están en la cloud que los equipos tradicionales, es decir, los firewalls tradicionales, no son capaces de ver qué estamos haciendo. Sí que es verdad que hay firewalls de nueva generación que pueden bloquear el acceso a determinadas IPs o a determinadas URLs o determinados destinos porque saben identificar qué aplicación es, pero a mí a lo mejor, pues, si yo utilizo una herramienta personal, como puede ser mi Dropbox o mi Drive o algo similar, para mi trabajo de día a día, si mi empresa no me deja hacer uso de esa herramienta, pues a lo mejor no puedo llevarme ciertos documentos que necesito para una presentación al día siguiente en mi móvil, que tenga accesible desde mi móvil. Entonces, pues bueno, la necesidad de controlar a qué aplicaciones, ¿no? Tener la visibilidad de a qué aplicaciones van los usuarios y controlar qué es lo que están haciendo para evitar usos fraudulentos de esas herramientas que puedan llevarse información que no deberían de poder llevarse fuera de la compañía o sencillamente evitar que alguien nos robe las credenciales y utilizando esas credenciales pues acceda a información que tengamos en estas herramientas alojadas o bueno, no hace falta que sea un almacenamiento en la nube. Sencillamente imaginaros el impacto que tendría si alguien consigue robarnos las credenciales para acceder a nuestra cuenta de Amazon, ¿no? Donde la AWS, donde tenemos nuestras máquinas virtuales, donde están nuestros entornos de producción. Podrían apagar esas máquinas y causarnos miles de dólares o de euros de pérdidas. Entonces, pues bueno, necesitamos controlar a qué aplicaciones están accediendo nuestros usuarios, es decir, visibilidad, y por otro lado, controlar qué es lo que pueden hacer, qué permisos tienen y evitar también pues, que nos roben las credenciales, bueno, comportamientos sospechosos. Entonces, pues bueno, en ese aspecto Imperva apostó por la compra de una empresa llamada Skyfence en febrero de 2014 y es la solución que vamos a ver aquí. Para un poquito del tema de background de Imperva, pues ahí tenéis unos datos de esta empresa que tiene y por otro lado pues a la derecha podéis ver el cuadrante Gartner de la parte de WAF del que ellos son líderes indiscutibles y en solitario y que llevan así, no sé si estoy seguro, no estoy seguro, pero creo que son los últimos 8 años. Entonces, pues nada, pasamos a la siguiente transparencia. Un segundo, que me están hablando, perdonad. Vale, pues como os digo, la parte del mercado, pues bueno, en 2014 Gartner hizo unas previsiones o unas consideraciones en la que el negocio de Cashbee, que es como se conoce esta tendencia, ¿no? Las aplicaciones en la nube, el controlarlo y demás, y viene de Cloud Access Security Brokers, pues fue, digamos, clasificada como
la primera en el top 10 de las tecnologías de IT Security en tener en cuenta. Y se supone que para 2017, y yo creo que las previsiones se están quedando cortas, pero bueno, va a generar una riqueza a nivel de ventas de 500 millones. Entonces, pues bueno, digamos que cada vez las aplicaciones cloud están más integradas en las corporaciones y en las empresas, y el negocio del CashBee pues es esencial para gestionar la seguridad y gestionar lo que hacen nuestros usuarios o empleados. Entonces, pues bueno, hay que tener dos cosas en mente. La primera, lo principal es la visibilidad. Lo que necesitamos es saber a qué riesgos nos enfrentamos, saber a qué aplicaciones están accediendo nuestros empleados y esas aplicaciones, qué normativas de seguridad cumplen y qué vulnerables son. Entonces, pues bueno, esa es la primera parte. Ahí, pues bueno, no hace falta trabajar inline, como veis, es un despliegue offline, sencillamente pasamos por la nube, por el gateway de Skyfence, y lo que hacemos es pues ver eso que hacen los usuarios. Y luego lo que sí que necesitaríamos trabajar en modo despliegue inline es la monitorización y ya lo que sería pues el bloquear, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace es funcionar en modo forward proxy o reverse proxy, y lo que se hace es, bueno, se integra con sistemas, bueno, con dispositivos de navegación, de Secure Get Gateway, o agentes de endpoint en los terminales de los usuarios, y pues bueno, lo que hacemos es, pues eso, bloquear si es necesario ciertos accesos. Entonces, como os comentaba, la proliferación de aplicaciones en la nube es constante, cada vez lo vemos más. Por un lado, veis esas aplicaciones, los servicios en la nube, que son pues Salesforce, Dropbox, Concur, todo este tipo de, bueno, Google Apps, Office 365 y demás. Y por otro lado tenemos infraestructuras que cada vez son más necesarias. Si últimamente habéis hecho algún curso, pues hay por ahí algo como Cloudshare, que ayuda mucho a la parte de training, ¿no? El poder tener laboratorios en la nube. Muchos fabricantes como Imperva lo utilizan para dar sus formaciones. Entonces, pues bueno, tener control sobre ese acceso a esas máquinas virtuales que tengo yo en la nube, o por ejemplo, si en vez de tener mi data center tradicional la tengo en Amazon o en Windows o en Google, pues tengo que asegurarme que mis empleados o mis trabajadores, mis empleados, pueden acceder a esos recursos continuamente, pero digamos también pues protegiéndonos de que no puedan robarnos las credenciales o puedan suplantarnos y desmontarnos todo lo que tengamos ahí, porque al final nuestro servicio, el servicio que estamos dando, nos estamos apoyando sobre esa infraestructura. Si esa infraestructura se ve atacada o se ve, digamos, pues bueno, sí, atacada sería el término, pues podremos sufrir unas pérdidas económicas considerables. Entonces, ya sea en el data center tradicional como en la nube, que tengamos nuestros servicios en la nube, o nos apoyemos en aplicaciones en la nube, pues ahí es donde Imperva, con sus diferentes productos, entra en juego, ¿vale? En el data center tradicional, ya sabéis, la parte de WAF, la parte de bases de datos, la parte de ficheros, con sus productos SecureSphere, y la parte de la nube, pues Skyfence, para todo el tema de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Del CashBee, y también Incapsula, no nos olvidemos de ello. Ahora luego haremos un poco hincapié de que lo que sería el producto de Skyfence también utiliza Incapsula para protegerse. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de las aplicaciones en la nube? Lo que también se llama el Shadow IT, ¿no? Porque nosotros no tenemos control sobre esos servicios. Pues al final yo lo que tengo es un montón de usuarios, empleados,
colaboradores, digamos, y luego, por supuesto, pues atacantes, ¿vale? Ahí pone hackers, ya sabéis que la palabra hacker tiene hoy en día un uso indebido, entonces lo llamamos los atacantes o gente que quiera hacer mal uso de nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo primero, yo no puedo hoy en día controlar qué es lo que hace mi empleado cuando se conecta a su Dropbox. Yo lo único que puedo hacer con los firewalls tradicionales o los equipos tradicionales es cortar esa comunicación. Si veo tráfico, porque ya sabéis que los firewalls de nueva generación pueden ver qué tipo de aplicación es, no es solo el puerto y la IP, sino puede identificar qué tipo de aplicación está conectándose el usuario. Bueno, pues yo puedo, con ese tipo de herramienta, cortar ese tráfico y no permitirlo. Pero igual el usuario no está haciendo un uso indebido de esa aplicación, pero yo no lo puedo saber. Entonces, lo que necesito es saber esa visibilidad. Tener esa visibilidad. ¿A qué aplicaciones en la nube se están conectando mis usuarios? Y al mismo tiempo, saber lo que están haciendo. Entonces, ¿qué más? Necesito saber esas aplicaciones en la nube si cumplen ciertas normativas y qué riesgos estamos expuestos si dejamos al usuario que se conecte. Entonces, pues bueno, ahí luego veremos que Skyfence tiene una base de datos muy importante sobre cuáles son las normativas que cumplen esas aplicaciones en la nube y digamos que ese es su core, ¿no? Es lo que le da esa fuerza al producto. Basándonos en esa base de datos de información sobre las aplicaciones, podemos determinar sobre qué riesgos estamos siendo vulnerables si dejamos a los usuarios conectarse a esa aplicación correspondiente. Luego también, pues lo que necesito es, si estoy en inline, en reverse proxy o en modo proxy, monitorizar qué es lo que está haciendo ese usuario. No solo saber a dónde se está conectando, sino también qué está haciendo, por si detecto un comportamiento sospechoso, ¿vale? Un usuario que es legítimo puede haber sido suplantado o puede haberle robado las credenciales y ver que está haciendo actividades que no corresponden con su actividad diaria. Entonces, eso se alertaría para bloquear si hiciera falta. Y luego, pues bueno, dependiendo del modo de despliegue, si lo hago en proxy inverso o lo hago en full proxy, pues necesitaré un endpoint en el terminal del usuario o no. Eso lo veremos al final. ¿Qué más os cuento? Pues sobre todo asegurarnos de que ya sean nuestros empleados o ya sean atacantes, no hagan, digamos, robo de información confidencial de la compañía. Entonces, pues bueno, todos esos son los desafíos a los que nos encontramos con las aplicaciones en la nube y ante los cuales no tenemos ninguna protección con los sistemas actuales. Entonces, pues bueno, como os podéis imaginar, esa problemática se resuelve utilizando Skyfence. Entonces, como os decía, modo offline, pues enfrentarnos a lo que se conoce como el shadow IT, ¿no? El desconocimiento, el no saber a qué se están conectando mis usuarios. Entonces, pues bueno, ahí tendría toda la parte de visibilidad. Luego también identificar qué usuarios durmientes, lo podríamos traducir, o huérfanos tenemos en una aplicación. Muchas aplicaciones, como ya sabéis, cobran por usuario. Si yo tengo empleados que no hacen uso de esa aplicación, ¿por qué estar pagando por ese usuario? Y a lo mejor estamos hablando de $1.000 al año por un Salesforce o más incluso. Entonces, si yo tengo esa visibilidad y puedo saber qué usuarios no lo están utilizando, o bien les doy un toque de atención y les digo, oye, esto hay que utilizarlo. O bien le puedo decir, mira, he detectado que tú no necesitas Salesforce para trabajar, voy a desactivar tu cuenta y estoy ahorrando dinero a la compañía. O los usuarios huérfanos. Estos usuarios huérfanos lo que son es usuarios que no están en el directorio activo, por ejemplo, de la compañía, pero sin embargo han sido creados por
tema de pruebas o, bueno, por en su día se necesitaba algo urgente, se creó un usuario ahí y ese usuario pues no está controlado. Entonces pues necesito también detectar esos usuarios que no tengo un control sobre ellos. O también, por ejemplo, si creo las credenciales para un usuario externo, pues un usuario de mi propia compañía que viene de fuera o no sé, un cliente que viene y le creo una cuenta para acceder a cierta información y se me olvida y ahí se queda, pues también esa información es relevante para evitar que ese usuario desde su casa pueda conectarse y robar información porque no nos acordamos de él. Entonces, pues bueno, toda esa información es importante. Y como veis ahí también, el tema de tener una política de seguridad de, digamos, cosas a hacer, ¿no? Como un workflow de puntos a tratar en mi política de seguridad. Pues eso también es una de las cosas que permite Skyfence, ¿no? En base a lo que se va detectando, yo puedo crear un flujo, bueno, una lista de cosas que hay que ir corrigiendo para que el señor de esa aplicación borre a ciertos usuarios, para que se proteja, por ejemplo, las contraseñas porque son muy débiles o cosas por el estilo. Y lo puedo hacer por cada una de las aplicaciones que yo tenga, que mis usuarios estén utilizando. Y luego, por otro lado, tengo el modo inline, ¿vale? Hasta ahora solo era visibilidad y ahora ya entra el tema de monitorizar la actividad de los usuarios. Puedo saber esos usuarios o los administradores de la aplicación qué es lo que están haciendo y eso lo puedo enviar toda esa actividad a un SIEM. Luego puedo controlar el endpoint, el terminal del usuario, desde qué terminal se está conectando, si ese terminal tiene permisos para acceder o no, y si veo que un usuario se está conectando desde un nuevo terminal y ese terminal se encuentra en un país que no es normal, pues puedo monitorizar su actividad y si veo que esa actividad se sale de lo que suele hacer ese usuario, pues bloquearlo y alertar. ¿Qué más? Bueno, pues como veis ahí, también puedo incluso, bueno, vale, veo un comportamiento extraño y lo que hago es, pues, mandarte una autenticación o digamos, un email para a ver si realmente eres quien dices ser o similar. Vale, entonces, ¿qué más os cuento? ¿Cómo valoramos qué es un riesgo bajo o un riesgo alto? ¿Vale? ¿Qué es preocupante y qué no es preocupante? Pues hay factores genéricos, como puede ser tener en la parte del discovery, pues un inventario de aplicaciones que usan mis usuarios, el número de usuarios que utilizan cada aplicación, cuál es la actividad común y el volumen de datos que transfiere cada aplicación y, bueno, pues las best practices, ¿no? Qué cosas se suelen hacer y cuáles se salen de lo común. Entonces, pues yo eso lo puedo considerar riesgos bajos. ¿Qué pasa para considerar un riesgo alto? Pues depende mucho del tema del contexto. No es lo mismo que un usuario normal haga algo que lo haga un administrador. Entonces, habrá que vigilar más ciertas acciones de los administradores. Lo mismo pasa con vigilar, por ejemplo, qué derechos, ¿vale? Qué permisos, perdón, tienen esos usuarios. A lo mejor un usuario que hace un uso muy básico de la aplicación tiene unos permisos elevados que no debería de tener porque no los está utilizando y, bueno, o ese usuario no debería de tenerlos porque no tiene esa categoría. Entonces yo toda esa visibilidad la puedo tener. Luego también, pues por ejemplo, ¿qué pasa con esos ex empleados que el señor que administra el directorio activo similar se olvida de borrar? O lo que decíamos antes, cuentas de usuarios externos, que al final lo que nos dicen es, créanme un usuario para un momentito para este cliente que ha venido tal cual, y se nos olvida. Pues al final el contexto es muy importante.
Y bueno, sobre todo basarnos en las normativas, ¿no? Y si yo quiero asegurarme de que algo no tiene riesgos, pues hay una serie de normativas que los fabricantes, perdón, que los servidores, los proveedores de servicios en la nube deberían de cumplir para asegurarse que la conexión que se hace es segura. Entonces, pues bueno, al final hay que buscar esos riesgos y protegerlos. ¿Qué más os cuento? Como os decía antes, pues por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer ahora cuando veamos la demo veréis dónde está esto, es en la parte de governance, pues mirar los usuarios durmientes, las cuentas huérfanas, los usuarios externos y, bueno, aplicar políticas distintas para cada uno de ellos. Y también, por ejemplo, lo que os decía, el tema de las normativas. ¿Qué normativas cumple cada aplicación? Pues yo lo que haré es, pues por ejemplo, el tema de la complejidad de la password o que la password expire y tenga que renovarlo cada cierto tiempo, cosas similares. Y por último, como os decía antes, el tema del workflow de las tareas. Si yo detecto posibles riesgos, ¿no? Que la seguridad para acceder a una aplicación es baja en ciertos hechos, yo puedo darle a este botón de aquí, a Create Task, y generar una nueva tarea a realizar por el administrador de turno para que solvente ese problema en el futuro. Bueno, algunos casos de uso de Skyfence, pues ya los he ido nombrando, pero para que os hagáis una idea, el tema de Office 635, pues proteger los accesos desde determinados terminales, controlar qué es lo que se sube y se descarga de la nube de Office 365, prevenir suplantación de identidad de cuentas, tema de Amazon, pues lo mismo, ¿no? Controlar qué hacen los usuarios cuando se conectan a Amazon, bloquear o controlar ciertas acciones de los usuarios que puedan significar un riesgo para los intereses de la compañía, ¿no? Si un usuario o un atacante decide apagar todas las máquinas virtuales de nuestros sistemas en producción, pues igual eso no cuadra, salvo que se haya planificado y esté en alerta quien tiene que estar, eso no debería estar permitido. Pues bueno, cosas similares, ¿vale? Os he puesto un ejemplo muy drástico, pero podría darse el caso, ¿no? Si se os roban las credenciales. ¿Qué más? Pues todo el tema de subir ficheros en la nube, ¿no? Ahí tenéis ejemplos, ¿no? Box, Google Drive, OneDrive, Dropbox, etcétera, etcétera, etcétera. De estos cada día salen a patadas. Pues bueno, asegurarnos que si el usuario quiere subir las fotos de un evento que ha hecho porque luego quiere tenerlas él, no es problema. Pero si el usuario a lo mejor está subiendo la base de datos información de la base de datos de los clientes de la empresa, pues a lo mejor eso es significativo y hay que cortarlo. Y bueno, y por supuesto, pues todas las aplicaciones, el tema del Business as a Service, pues Salesforce, Concur, NetSuite, también hay que ver que no solo ahorrar dinero, como os he dicho antes, viendo qué usuarios hay durmientes, sino también vigilar quién tiene acceso y qué privilegios tiene, ¿no? Qué permisos. Un ejemplo real, en el caso de Skyfence, es el banco Metro. Es un banco que está, del Reino Unido y, bueno, en los últimos años está creciendo muchísimo. Veis ahí que el número de usuarios que tiene y utiliza herramientas como Office 365 para trabajar. Y algunos desafíos que se encontraban, pues era eso, ¿no? A los empleados que necesitan acceso remoto vía apps desde terminales móviles o desde su casa, pues bueno, controlar ese acceso, ¿no? Asegurarse que están haciendo uso debido, que no están siendo suplantados. Entonces, pues bueno, además, pues todo el tema de... Si veis ahí, un ejemplo que pone es que la parte de IP fencing de Microsoft, pues es inefectivo para controlar los terminales, bueno, el Bring Your Own Device, ¿no? Ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Los terminales de uso privado que al final utilizamos para trabajar todos, ¿no? Nuestros móviles, nuestras tablets y cosas por el estilo.
y luego pues necesitaban algo que se integrara con iWatch como MDM para asegurarse que esto estaba funcionando bien, ¿no? Entonces, adquirieron Skyfence y cuáles son los beneficios que obtuvieron? Pues al final consiguieron una visión global de reforzar sus políticas de acceso y tener en un solo punto centralizado toda la visibilidad de sus aplicaciones en la cloud y cumplir ciertas normativas como es el PCI DSS para que le exigían por ser un banco. Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo real de qué puede aportar Skyfence. ¿Cómo funciona Skyfence? Pues aquí en 3 pasos se intenta explicar cómo funciona. Yo lo que hago es, en vez de permitir que el usuario se conecte directamente a Dropbox, a Salesforce o lo que sea, el gateway, el Skyfence Gateway, ¿no? La nube de Skyfence se pone en medio. Y lo que se hace es una federación de identidades. El usuario hace el single sign-on contra el Identity Provider, que es Skyfence, pasa por él y una vez que el usuario se ha autenticado y ya pasa por Skyfence, directamente se hace el single sign-on contra la aplicación de turno y para el usuario es transparente, pero el hecho de que pase por esa nube de Skyfence lo que permite es, pues eso, visibilidad. Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos cómo funcionaría. ¿Qué más os cuento? Lo que os decía antes. Tema de Incapsula. Skyfence está sobre Incapsula. ¿Y qué es Incapsula para aquella gente que no lo conozca? Pues es un producto de Imperva, basado también en la nube. Está basado en una serie de POPs distribuidos por todo el mundo y lo que hace es proteger, como veis ahí, ante ataques de DDoS, tema de WAF y también balanceo tanto a nivel geográfico, ¿no? Balanceo entre data centers, como balanceo dentro del mismo data center y sobre todo hace de CDN y de optimizador. Hay otros fabricantes que ofrecen algo similar, pero no completo como ofrece Incapsula, ¿no? Entonces, Skyfence al final está basado en eso y, por ejemplo, otros fabricantes que no tienen este sistema, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, necesito acceder a Amazon y mi servicio para acceder a la parte de AWS de Amazon está siendo tagado por una denegación de servicio y no tengo acceso a ello? Pues bueno, al final esto nos va a permitir proteger, ¿no? Porque tiene la opción de DDoS, que nos protege ante ese tipo de ataques, y al mismo tiempo también optimiza. Como tiene la parte de CDN, pues va a cachear y el acceso a los recursos va a ser mucho más rápido para los usuarios. Si el usuario se encuentra en cierta parte del mundo e intenta acceder a los recursos de la empresa, pues como los POPs están distribuidos, pues va a acceder al POP más cercano y se le va a entregar la información con menos latencia. Entonces, pues bueno, este apoyo entre Skyfence y Incapsula es muy interesante por temas de optimización y temas de seguridad, tanto WAF como DDoS. ¿Qué más os cuento? Vale, pues algunos clientes de Skyfence, como veis aquí, pues no vamos a ir uno por uno, le echáis un vistazo. Ya el número va en aumento, como os podéis imaginar. Akbar es el local con despliegue en Latinoamérica. Como me está comentando Claudia, pues Akbar es el cliente aquí en España y además también tiene desplegado esto en Latinoamérica. Y bueno, resumiendo las ventajas de tener Skyfence, pues bueno, es tema de, como veis aquí, pues todo lo que hemos hablado ya. Es como una especie de resumen. No creo que sería repetirme más o menos lo mismo que he dicho. Y antes de pasar a la demo real, pues comentaros que está la posibilidad de acceder a una trial, ¿no? A una versión
gratuita disponible en esa URL, tanto para Windows como Mac, y ahí podéis ver, esta herramienta lo que va a hacer es escanearos y ver qué es lo que los accesos que hacéis y daros una imagen de, pues bueno, la visibilidad que ofrece Skyfence, ¿no? Es como una simulación. Y como veis ahí, pues incluye soporte online y un manual para saber lo que estamos haciendo. Y bueno, como os decía antes, en la parte de inline, para tener control y poder bloquear y demás, pues hay dos métodos de despliegue. Modo proxy inverso y modo forward proxy. Las diferencias principales es, por un lado, que si lo ponemos en proxy inverso, pues puedo utilizar la parte del BIOD, ¿no? Del Bring Your Own Device, y no necesito agentes en los dispositivos del cliente, ni configurarlos, pero como os decía antes, requiere un single sign-on, ¿no? Una federación de identidades contra la nube de Skyfence y bueno, pues tiene cierto uso limitado sobre las aplicaciones de los móviles que, vamos, en la parte de las aplicaciones en la nube de los móviles, pues hay algunas que lo soportan y otras que no. Y luego, sin embargo, el tipo forward proxy lo que hace es que no necesitamos ese single sign-on porque tenemos la máquina en nuestro data center, pero necesitamos que las contras es que no vamos a poder utilizar dispositivos que no tengan instalado el agente en el endpoint. Entonces, pues bueno, son dos maneras de desplegarlo y ahí pues cada cual tiene que elegir. Vale, pues si queréis, en principio estará la presentación, paso a la demo o queréis hacer alguna pregunta antes de ver el producto en sí. Vale. Me preguntan por aquí, vale, me preguntan cuáles son las diferencias con los competidores directos que tiene Skyfence. Pues bueno, como os comentaba, sobre todo el tema de la base de datos. La base de datos de aplicaciones que tiene Skyfence es muy potente y es la principal diferencia. Al final ahí yo tengo una base de datos de todas las aplicaciones en la cloud que se va actualizando y en la cual me dice cada aplicación qué normativas cumple o qué normativas no cumple, dónde están sus data centers, qué normativas hay en ese país y en base a eso se asigna una especie de puntuación de riesgos y me dicen cómo de confiable es esa aplicación. Entonces yo puedo ver que un usuario, mi empleado de turno, se conecta a una aplicación que no conoce ni Rita, pues saber que esa aplicación tiene un riesgo y está puntuado y decidir si le voy a dejar seguir accediendo a esa aplicación o le hago un control más exhaustivo porque esa aplicación es peligrosa. Y dos, pues como os comentaba antes, el tema de que Skyfence está sobre Incapsula o al revés, según se mire. Y yo, si estoy utilizando un acceso a aplicaciones en la nube, como puede ser un Office 365 o una aplicación como puede ser Salesforce, y esa URL que yo utilizo para conectarme está siendo atacada con un ataque de DOS y mis trabajadores no se pueden conectar porque estoy bajo ese ataque, voy a perder dinero, vamos, tiempo y dinero, que es lo importante. Entonces, pues bueno, ese hecho de que esté Incapsula por ahí protegiendo, pues es bastante relevante respecto a la competencia. A ver, me preguntan también en el despliegue de Skyfence a través de Reverse Proxy, cómo se fuerza o obliga al usuario con un dispositivo personal a pasar por vuestra nube de Skyfence. Entonces, esto es lo que estábamos viendo aquí. Un segundo. Se fuerza con el tema que hemos dicho antes, con el tema de la federación de identidades. Yo lo que hago es, cuando el usuario
se conecta a la URL de turno, se le reenvía a un IDP, ¿no? A un Identity Provider, que lo identifica. En este caso es el IDP de turno que tengamos contratado aquí, y ya luego se le manda sobre el Service Provider, y ese Identity Provider es Skyfence. Entonces hacemos que pase por él. No sé si hay alguna duda más o pasamos a la demo. Bueno, o si no ha quedado todo claro. No quiero que igual no me he explicado bien. Vale. De acuerdo. Vale, me dice la persona que ha hecho la pregunta sobre el reverse proxy, me ha dicho que estaba claro. Si no está claro, puedo buscar algún esquema de cómo se hace esto. No sería de Imperva, pero seguro que nuestro amigo Google nos puede ayudar. Vale, pues entonces, si no hay más cuestiones, paso a la parte de la demo. Vale. Bueno, pues si entramos en Skyfence, para controlar todo esto, esta es lo que sería, vale, a ver. Vale, no hay problema, Ricardo, te mando ese esquema después, y si tienes alguna duda, me llamas o me escribes y lo comentamos. Muy bien, pues vale, esto es lo que veríamos cuando entramos dentro de la aplicación, ¿no? de Skyfence. Entonces, cuando nuestros usuarios son redirigidos a la nube de Skyfence, van dejando una serie de huellas, ¿no? de información de a qué están accediendo, qué están visitando, qué aplicaciones usan, y eso sería, la primera parte sería en la parte del Discovery. Aquí en Discovery lo que podéis ver es el número de aplicaciones que se están utilizando, el número de usuarios que tenemos sobre esas aplicaciones, el volumen de tráfico y el porcentaje de aplicaciones sobre el riesgo que hay, ¿no? Ese porcentaje de información que está pasando, qué riesgo supone para mi empresa. ¿Qué más os cuento? Pues, por ejemplo, esta parte de aquí, de los riesgos, me va a decir qué aplicaciones hay y cuáles son las recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tengo ahora mismo? Pues, por ejemplo, si voy a bloqueadas, pues puedo ver, por ejemplo, qué IPs y qué URLs están aquí, sugerencia de bloqueo. O, también, pues bueno, tengo aquí, por ejemplo, una cosa que también es muy útil, es el tema del mapa. Que mi usuario vaya a una aplicación en la nube, como os decía hace un rato, esa nube va a un data center, al final. Ese data center está ubicado en un país y se rige por la normativa de ese país. Entonces, pues igual es interesante saber esas aplicaciones que se supone que están en la nube, en qué data center, a qué data center está siendo redirigido mi usuario y, por ejemplo, pues a lo mejor prevenir, pues que, por ejemplo, un usuario que está accediendo a una aplicación X, en vez de ser redirigido a los servidores del data center que hay en Estados Unidos, pues si esa misma aplicación en la nube reside también en algún país de la Unión Europea, pues obligar a que vaya a ese data center en vez de ir a Estados Unidos, porque prefiero confiar en la normativa europea que en la normativa de Estados Unidos. He puesto esos ejemplos, pero también se podría aplicar con cualquier país de Asia. Entonces, pues bueno, aquí yo puedo en un momento ver los servicios que hay, en qué países están residiendo, ¿no? Dónde están realmente esas aplicaciones. O incluso yo puedo, por ejemplo, hacer una búsqueda por el país de turno, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir China y me dice que, por ejemplo, hay un usuario que buscando en Google ha ido a Taiwán. Bueno, pues dice provincia de China, no sé si estarían muy de acuerdo los de Taiwán.
pero bueno. Y similar, ¿vale? Entonces yo puedo ver cada una de esas aplicaciones a los que están accediendo los usuarios, en qué país reside o a qué data center está siendo enviado el usuario. ¿Qué más? Bueno, pues aquí tenéis una serie de categorización, ¿no? De las diferentes aplicaciones que estoy utilizando, cómo están categorizadas por Imperva. Puedo desplegarlo más y puedo ver cada una de ellas a qué sector pertenecen. Puedo, por ejemplo, también, si tengo esto configurado en la parte de settings, decirle qué usuarios pertenecen a cada uno de los departamentos dentro de mi empresa para saber por departamento qué uso se está haciendo de las aplicaciones y también, pues, por ejemplo, los volúmenes de tráfico. Y bueno, más y más y más estadísticas. Vale, entonces, ¿qué más cosillas os cuento? Aquí, por ejemplo, ya tengo detalle de las aplicaciones, ¿no? Entonces, en el caso, tengo una breve descripción, ¿no? De qué riesgo supone, cómo está categorizada esa aplicación y, bueno, pues la actividad, el número de usuarios que acceden, la actividad, el volumen de tráfico. Y si entro dentro de ella, puedo ver más detalles. Puedo ver cuando un usuario de mi organización se conecta con con Google Apps, pues a qué data center se está siendo redirigido. Y puedo ver información interesante como, por ejemplo, podrían ser lo que serían los riesgos, las categorías de riesgos, si cumple o no ciertas normativas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí nos dice que Google Apps, pues es SOC 1, SOC 2, SOC 3, y esto está categorizado. El que cumpla o no cumpla esto, pues me dice qué peso tiene sobre la puntuación final de mi aplicación, ¿no? Lo que clasifica la aplicación con un riesgo u otro. Entonces, pues bueno, esto directamente no es editable, pero si le doy aquí a ajustar riesgos, yo puedo aquí determinar si es SOC 1, pues para mí esa puntuación de riesgo es mayor o menor. Y así con cada una de las cosas. Entonces aquí tengo las diferentes normativas, si las cumple o no, y eso va aumentando puntos en el tema de riesgos, pues SOC, IPA, las ISO, etcétera. También, por ejemplo, puedo ver también todo el tema de, pues, por ejemplo, qué tipos de autenticación acepta, por ejemplo, si utiliza un WAF o no. En este caso, pues bueno, se ha clasificado como desconocido porque no se tiene conocimiento de que utilice un WAF Google en sí, pero yo puedo saber eso, si esa aplicación que está en la nube está protegida por un WAF o no. Tema de, por ejemplo, si encripta o no los datos. Vamos, esto al final es lo que os comentaba, la base de datos sobre aplicaciones que tiene Skyfence. Cada una de las aplicaciones que vamos viendo aquí, en la lista que veíamos aquí fuera, pues el riesgo que tienen. Y se basan en eso, en la base de datos, ¿no? En lo que os he comentado, que es uno de los puntos fuertes. ¿Qué más cosillas os cuento? Bueno, cosas también como podría ser otras cosas que se tienen en cuenta aquí en la parte de la base de datos, pues a lo mejor es la antigüedad de la compañía, si el dominio, la credibilidad del dominio, aparte, pues por ejemplo también si es una empresa pública o privada, los riesgos que supone eso, son muchas cosas las que se tienen en consideración. No vamos a entrar más en detalle que al final se nos va el tiempo. ¿Qué más os cuento? La base de datos, como os decía antes, se actualiza de dos maneras. Si tenemos el servicio sencillo, lo tenemos que actualizar nosotros, tenemos que conectarnos y actualizarlo, y si tenemos el servicio on-premise, se hace automáticamente. Lo hace Skyfence por nosotros. Entonces, pues bueno, es algo también a tener en cuenta. Bueno, eso es de la parte de Discovery, lo que nos ofrece la visibilidad, saber qué usuarios utilizan cada aplicación y qué aplicaciones estoy utilizando y el riesgo que supone esas aplicaciones. Por supuesto, como veis aquí, no lo he dicho, pero bueno, tenéis una serie de filtros para hacernos más fácil la búsqueda. Vale, de la parte de governance.
¿Qué es esto? Pues esto es lo que hablábamos antes. Control sobre cada una de las aplicaciones. Ya no solo visibilidad, sino controlar y bloquear. Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, pues yo puedo decir Office 365 y me va a decir cuántos usuarios están utilizando esta aplicación, de los cuales, pues, cuántos son durmientes, cuántos son huérfanos y, por ejemplo, cuántos usuarios externos tengo. Eso ya lo hemos comentado antes, no voy a entrar en detalles, qué significa cada cosa. Y también, pues por aquí tengo, por ejemplo, el tema de las normativas que van asociadas a esta aplicación, qué cosas se están cumpliendo y qué cosas no. Y como os decía antes, dentro de esto, yo puedo, si detecto que algo no se está cumpliendo, crear un task que va a ir asociado aquí al workflow sobre esta aplicación y yo puedo ver qué cosas hay pendientes, qué cosas hay que comunicar a los administradores de esa aplicación para que aumenten la seguridad o corrijan ciertos agujeros que veamos. Entonces, pues bueno, también me diferencia entre usuarios normales y usuarios administradores y las normativas que se aplican, por ejemplo, en este caso, estoy viendo que está aplicando la ISO el 2700, bueno, 27002, ¿vale? Pero si yo quiero, por ejemplo, que una aplicación se le asocie más normativas, estas normativas vienen por defecto, las pone Skyfence, pero por supuesto nosotros podemos modificar eso. No habría necesidad, pero si lo queremos hacer, podemos ir a la parte de Policies y en la parte de Policies, en Office 365, aquí tengo el listado de normativas predefinidas que vienen sobre esta aplicación, ¿vale? Office 365. Pues bueno, yo puedo crear políticas personalizadas para que sea más exhaustivo el control sobre esta aplicación. Entonces yo puedo aquí modificar estos datos, como cuál es el periodo de tiempo para que un usuario se clasifique como durmiente, la expiración, ¿vale? Cuando se caduca la password, etcétera, etcétera. Aquí tengo todo bien explicado y puedo crear mi propia política personalizada. ¿Qué más os cuento? Vale, pues pasamos ya a la parte de Analytics. En la parte de Analytics, como veis, yo puedo ver así a grandes rasgos unos valores globales de la aplicación que tengo seleccionada, en este caso pues Office 365, pues como esta demo que estoy utilizando es una demo que me ha facilitado Skyfence, pues veis que los accesos están siendo utilizados desde Alemania y República Checa en vez de desde España, pero sencillamente por eso, porque no es mi cuenta, sino que es una cuenta que me han prestado, ¿vale? No os imaginéis cosas raras. Y nada, bueno, pues vemos la actividad que tienen esos usuarios sobre el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo aquí puedo ver toda esa información y dentro de esto, pues bueno, pues por ejemplo, si yo quiero ver cada una de las actividades que se han realizado, de los accesos que ha habido, los 453 que se ha habido, yo puedo pinchar en View All Activities y puedo ver, pues, quién ha sido, la cuenta, el nombre, cuál es su título o posición, de qué departamento pertenece dentro de mi organización, a qué ha accedido y desde dónde. Entonces, toda esta información, pues yo puedo, como veis aquí arriba, crear mis propios filtros. Puedo, por ejemplo, poner un nombre, ¿no? Si pongo aquí el nombre de alguien, saldría solo ese usuario. Puedo, dependiendo del sitio, pues o escribo, o si son objetos ya definidos, pues puedo, por ejemplo, como veréis aquí, si me deja, tengo checkbox donde puedo elegir desde qué países, ¿no? Para ver comportamientos extraños desde ciertos países. ¿Qué más? La actividad, pues bueno, como veis aquí se pueden mostrar los últimos 3 días, los últimos 7, 30, 180... y esto se va recogiendo y puedo ir viendo pues lo que va haciendo el usuario, ¿no? Entonces, pues bueno, si yo cojo, por ejemplo, esta línea, pues puedo ver aquí que Marcus
que es un ingeniero de ventas, ha utilizado Office 365, esa es su cuenta, cuándo accedió, desde dónde, y bueno, aquí más información de contacto de este usuario y bueno, qué tipo de acceso que ha hecho. Pues bueno, vemos ahí una serie de accesos a horas no normales que me está advirtiendo sobre este usuario. Y aquí tengo las alertas, ¿no? Las cosas que ve raras, y aquí veo pues los últimos accesos que no tienen por qué ser extraños, ¿vale? Aquí veo toda la actividad, desde qué terminal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí las alertas, ¿no? Lo que me dice, oye, yo estoy viendo esto, ten cuidado porque este usuario hace cosas que no estamos acostumbrados. Y aquí vemos que tenemos aquí un buscador. ¿Qué más os cuento? Pues, por ejemplo, algo que suele ser bastante conflictivo ahí es, vale, yo estoy viendo qué está haciendo el usuario. Yo puedo determinar si, en este caso, si os fijáis en el tema de endpoints, pues puedo ver que se ha conectado desde un iPad y 2 iPhones. ¿Cómo se hace esto? Pues se utiliza fingerprinting utilizando cookies. Si el usuario borra las cookies, el dispositivo se interpreta como un nuevo dispositivo. Pero, bueno, al final es la manera en que se puede identificar al terminal desde el cual se está conectando. Entonces, igual este es el mismo número de teléfono, pero como ha borrado las cookies el usuario, pues se considera que son dos. Si tuviese el agente, ¿no? Si tuviese el agente instalado en el móvil, pues eso nos permitiría identificar a ese terminal unequívocamente. Pero bueno, en este caso no es el hecho, entonces, pues bueno, se ve que se ha conectado desde 2 teléfonos iPhone que probablemente sean los mismos. Y como os decía antes, lo más importante, yo estoy viendo qué está haciendo ese usuario. Y lo que nos suelen preguntar más los clientes es ¿hasta qué punto puedo ver yo la información? Porque eso rebasa los límites legales, ¿no? Pues bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, yo si estoy utilizando Dropbox, voy a poder ver a qué ficheros está accediendo el usuario, qué ficheros está subiendo, qué ficheros está descargando, pero no voy a poder ver el contenido de esos ficheros. Por ejemplo, en el tema de Salesforce, si yo estoy en Salesforce y voy a la parte de contactos, voy a poder ver que el usuario ha accedido a esa parte de contactos, pero no voy a poder, por ejemplo, ver qué contactos tiene, porque eso infringiría la privacidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la parte de Office, pues si el usuario está utilizando Office 365 y está utilizando el correo, pues yo voy a poder ver el asunto del correo, pero no el cuerpo del correo. Digamos que la visibilidad es limitada para no invadir la intimidad de los usuarios. Veo por aquí una preguntita. Vale. No era una pregunta, era solo un comentario. Vale, pues nada. ¿Qué más os cuento? Pues en principio pasaríamos ya a la parte de security porque nos estamos alargando un poquillo, que son ya las 11 y 4 minutos. Como hemos empezado hoy 10, me quedan aún 6 minutos. Pues nada, comentaros que aquí se clasifican las cosas que se detectan como amenazas, riesgos y políticas personalizadas. Y bueno, aquí tenemos una serie de información adicional, ¿vale? De, bueno, pues qué sistemas operativos se están utilizando, bla, 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 bla. Lo que nos interesa son estas tres primeras. Como vemos, políticas personalizadas no tenemos ninguna. Y ahora explicaremos eso, que es bastante interesante. Y en el tema de los riesgos y amenazas, la diferencia principal es que los riesgos son comportamientos extraños que no tienen por qué suponer una amenaza y a mí se me notifica para que lo investigue. Y las amenazas es cuando estamos viendo comportamientos que no son extraños, sino que están clasificados como amenaza porque no es que mi jefe se haya ido de viaje por tema de negocios a Brasil, o bueno, por ocio, a Brasil a ver las Olimpiadas y se esté conectando desde allí cuando nunca se ha conectado. Eso sería un riesgo. Otra cosa es que mi jefe se conecte desde allí y esté borrando ficheros o esté descargándose ficheros a los cuales no suele acceder. Entonces esa es la diferencia entre riesgo o amenaza. Y aquí, pues bueno, podemos ver las diferentes, pues bueno, intentos de robo de
credenciales, ataques de fuerza bruta, acceso sospechoso a datos que no deberían de intentar ese usuario acceder. Bueno, tenemos una serie de clasificaciones y si pulsamos sobre cada una de ellas, pues nos da información más detallada. ¿Vale? Entonces, pues bueno, se ve aquí cada uno de los intentos, quién lo ha hecho, desde dónde, a qué hora, desde qué terminal, qué ha hecho y, bueno, puedo entrar en detalles de esto. Bueno, y así rápidamente os digo que, por ejemplo, estas políticas son las políticas que nos ofrecen Skyfence, ¿vale? Si yo quiero crear una política predeterminada, yo puedo utilizar esto de aquí, en la parte de Policies, yo puedo irme aquí a Custom Policies y sobre Office 365 yo puedo crear una nueva política. Entonces, pues bueno, aquí veo que hay alguna creada que ha creado algún usuario. Si yo le diera, bueno, le voy a dar a añadir, aunque me han dicho que no toque, pero luego la cancelo y ya está, para que veáis la potencia de esto, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece? Nombre de la política, descripción, eso es básico. Y a partir de aquí yo puedo crear una política, por ejemplo, basado en, como veis aquí, quién está accediendo, qué está accediendo, cómo lo está haciendo, desde dónde y cuándo. Y en base a eso, tomar una acción. Y yo puedo clasificar esa política, bueno, si la quiero tener habilitada o no, la severidad que tiene esa política y qué acción voy a hacer. Pues, por ejemplo, yo puedo bloquear, si se cumplen todas esas condiciones, bloquear al usuario, bloquear el acceso en ese momento, bloquear a ese usuario o verificar que ese usuario es quien dice ser. Pues bueno, ahí por el tema de... tengo la posibilidad de, por ejemplo, mandar un correo electrónico para que me diga, oye, estoy viendo un comportamiento sospechoso, ¿eres tú? ¿Te dejo pasar o no? O puede ser un SMS o, bueno, hay diferentes maneras de comprobar que el usuario es quien dice ser. Entonces, pues bueno, yo puedo hacer aquí cosas, por ejemplo, como si el usuario... Si el usuario X, esto lo editaría y diría quién es, se está conectando al hostname tal. ¿Y qué está haciendo? Pues, por ejemplo, acceder a, bueno, descargarse cierto documento. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues desde un terminal, digamos un iPad, o incluso si tenemos el agente de usuario, tenemos todos nuestros empleados controlados con un endpoint, con un agente de endpoint, puedo incluso identificar qué iPad o qué iPhone o qué Android, con el sistema operativo, etcétera, etcétera. Tampoco vamos aquí a liarnos mucho. ¿Desde dónde? Pues, ¿dónde está ese usuario? Pues si el usuario está en Europa no pasa nada, pero si sale a Asia, pues igual hay que vigilarle. ¿Y cuándo? Pues un rango de tiempo, ¿vale? Si es en un horario de oficina, guay, pero si es fuera del horario de oficina, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí tengo una serie de operadores para jugar con esto, ¿no? Para jugar con esta regla, que podríamos llamarlo. La gente que conozca Imperva, la parte de SecureSphere, le sonará esto. Y nada, y con ello yo puedo crear mi propia regla personalizada para contemplar cosas que las políticas por defecto que me ofrece Imperva no hace. Bueno, como os decía, la voy a cancelar porque no me dejan tocar demasiado, no sea que lo rompa. No, es broma. Sencillamente es que no es mía, me la han prestado y no quiero tocar donde no me llaman. Y bueno, esas serían las tres pestañas. Visibilidad, control de lo que hacen los usuarios, luego ver todos los records que generan esos accesos a los usuarios y por último la parte de seguridad, qué alertas de seguridad me están saltando. Aquí tendría para gestionar las cuentas de los usuarios que pueden acceder a Skyfence, las políticas es justo donde estamos, ¿no? El poder editar qué normativas se aplican, quién tiene acceso a estas aplicaciones, etcétera. Por ejemplo, yo puedo modificar el tema de los threads, los parámetros, los rangos. No voy a extenderme, ¿vale? Porque el producto es amplio y no quiero pasarme. Y quiero dejar un poquito para las preguntas. Luego también puedo controlar el tema de los endpoints, como os decía. Puedo aquí pues decirle
qué endpoints están permitidos, qué terminales están permitidos, puedo basarme en la Mac, puedo basarme en MDMs como AirWatch, etcétera, etcétera, IPs, nombre del propio dispositivo, sistema operativo que hay en el dispositivo. El tema de reports, pues como ya os podréis imaginar, es generar reports de forma automática cada X tiempo en diferentes formatos de la información que a mí me interese. Tengo una serie de reports predefinidos y luego yo puedo crearme mis propios reports personalizados. Y por último, en la parte de settings, pues aquí puedo personalizar la herramienta a un nivel bastante profundo y por no extenderlo más, porque ya hay gente que seguramente tenga otras cosas que hacer, reuniones y demás, pues tampoco voy a entrar mucho en detalle. Ahora es el momento de las dudas, preguntas y similar. Lo dicho, por chat, si queréis que os abra el micro, os abro el micro. ¿No hay dudas? Vale, por aquí tenemos una duda. Vale, si me dice, por ejemplo, en el envío de ficheros que se suben a, por ejemplo, una herramienta como puede ser Dropbox o similar, si lo que es Skyfence no sabe el contenido de los ficheros, ¿qué es lo que se guarda? Pues sí, como he comentado antes, lo que se guarda es el nombre del objeto que se está descargando o subiendo. No el contenido, pero sí el nombre y luego, pues eso, quién ha sido, desde qué dispositivo, etcétera, etcétera. Y que, por ejemplo, también algo que puede ser interesante es saber ese fichero que se está descargando o subiendo, qué permisos tiene, ¿no? De solo lectura o lectura y escritura, o eso sí que se guarda. Lo que no se mira es dentro del fichero, dentro de ese fichero, porque sería, digamos, entrar en el detalle de un fichero que puede ser confidencial. Imaginaros, yo soy el administrador de Skyfence, pertenezco al departamento de seguridad, estoy viendo que el jefazo está mandando un documento X, subiéndolo al Dropbox o alguna herramienta corporativa y que yo pueda ver, por ejemplo, la nómina del resto de empleados o estrategias de mercado, pues no estaría bien. Y si esta herramienta Skyfence pudiera ver el contenido del fichero, pues yo tendría esa información porque soy el administrador de la herramienta. Entonces, digamos que el contenido no se ve. Luego me preguntan también si se pueden añadir nuevas apps. De nada, David. Pues sí, se pueden añadir nuevas apps, pero ya os digo que la base de datos están continuamente en actualización. Todas las apps que... Entonces, ahora me dices, yo es que he desarrollado una aplicación interna que la tengo en mi cloud privada y demás. Sí, evidentemente yo puedo definir esa app interna dentro de Skyfence y controlar el uso. Vale, me levantan la mano, ¿alguien quiere hablar? Eso es novedad. Normalmente, vale. Si no me equivoco, Manuel Prada, te abro el micro, ¿vale? Hola, Manuel. Hola. Pues... vale, perdón, Manuel, es que he visto por ahí que habías levantado la mano, no eres tú. ¿Me puede escribir quién ha sido el que ha levantado la mano? Porque ahora ya he perdido... A ver. Lo he perdido. Lo siento, no sé quién era. Pues... En principio, si no me dice lo contrario, se le pasa el turno. ¿Alguien más tiene alguna preguntita?
Vale, me pregunta otra persona si existe algún tipo de incompatibilidad o problemas con integración con herramientas como puede ser Proton. No conozco Proton, entonces no puedo decirte qué es lo que puede ocurrir ahí. De todas formas, te tengo localizado, lo miro y te mando un correíto con el tema este, porque no conozco exactamente qué es lo que hace y no puedo responderte. ¿Alguna duda más? Bueno, pues no sé. Dejo unos segunditos más por si alguien más quiere preguntar algo. Y si no, pues daríamos zanjado el tema. Os dejo otra vez los datos de contacto por aquí, por si alguien quiere escribir un correíto por alguna duda que se haya quedado pendiente y ahora mismo no le surja. Y nada, deciros que tanto el equipo de Imperva como yo y toda la gente de Exclusive está a vuestra entera disposición. Cualquier duda que tengáis, si queréis hacer una demo para ver el producto por vuestra cuenta, estaremos encantados de ayudaros y ya os digo, resolver cualquier duda que tengáis. Os espero en próximos webinars de otros productos de Imperva y nada, un placer y muchas gracias por haber asistido a este webinar.